aquí. Así que ese pueblo de Dios preparado para escuchar una palabra de parte del Señor. Y yo quiero leer, entrar en la Biblia de inmediatamente, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 1. Quiero leer a partir del verso 11 en adelante. Éxodo capítulo 1, verso 11 en adelante. Si usted de lo que está ahí conectado en Facebook, usted puede buscarlo. Si lo tiene en el celular, quizá por la transmisión le será un poquito difícil, pero si tiene la facilidad de buscarlo, anotarlo, memorizarlo para leerlo más adelante, pues Éxodo capítulo 1, verso 11. Ahí es donde vamos a leer y a tomar como texto de referencia lo que vamos a ministrar de parte del Señor. Así que prepárese y conviértase ahora en una esponja espiritual para que absorba todo lo que es de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra. Éxodo 1, verso 11. Leemos como de costumbre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así a la letra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen. Escuchen cuál era el objetivo. Que lo molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje Pitón y Ramasé. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Repito, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida. Escuche esto, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barros y ladrillo y en toda obra del campo y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Yo quiero tomar como base el tema poderoso que tenemos en esta hermosa noche, titulado Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Analizando la palabra del Señor y buscar informaciones extrabíblicas, y gracias a Dios pude aprender en el instituto acerca de la historia de la iglesia. Cuando usted estudia la historia de la iglesia primitiva, de nuestros primeros hermanos, los discípulos, apóstoles, y aquellos hombres que luego se añadieron al propósito de Dios, usted se dará cuenta que la iglesia tiene una característica poderosa. Y es que en ese tiempo la iglesia fue perseguida como nunca. Eso fue un tiempo donde la iglesia vivió momentos crueles. Se levantaron unos emperadores, uno llamado Nerón, otro Domiciano, otro Diocleciano, otro llamado Decio, otro llamado Trajano, Marco Aurelio. Eran hombres crueles, hombres que, para dar ejemplo de su crueldad, de lo malos que eran, esta gente, hubo uno de ellos que mató hasta su madre. Arrastraban hombres amarrados a caballo para despedazarle la piel. Los cristianos lo persiguieron como nunca. Pero me gusta un punto importante, y es que en medio de esa persecución, mientras la gente veía la fe con que esta gente se aferraba por encima de la situación, por encima de la persecución, la iglesia seguía en crecimiento. Y uno de los años o una de las temporadas donde la iglesia se multiplicó y empezó a crecer en aldeas, en comunidades, en regiones, en provincia, fue en el tiempo de la persecución, porque la gente decía: esto tiene que ser verdad, porque si hay gente dispuesto a morir por esto que están predicando, algo de cierto tiene que ver. Y esto cautivaba a los hombres incrédulos a creer en ese evangelio, en ese Cristo que se estaba predicando. En otras palabras, en los tiempos de persecución,
la iglesia se multiplicó, la iglesia creció. Recuerdo cuando leo el capítulo 2 del libro de los Hechos, me doy cuenta que la iglesia estaba en un aposento alto. Usted conoce la historia, estaba en un aposento alto y de repente llegó el Espíritu Santo, pero se armó una persecución grande, fuerte, y los discípulos, la Biblia enseña que fueron dispersados. Pero en esa dispersación de los discípulos fueron a aldeas, fueron a comunidades, fueron a otros lugares, y el evangelio empezó a multiplicarse, el evangelio empezó a crecer, pero empezó a crecer en medio de una persecución. Y es que hay que entender que la iglesia tiene característica de olivo, que mientras más nos machuquen, más aceite soltamos. Tenemos característica de uva, que mientras más nos pisen, vino emanamos. Gloria al Señor. Nosotros sabemos multiplicarnos en medio de situaciones difíciles, y esa es la iglesia. No es menos cierto que en el libro de Éxodo, capítulo 1, el verso 11 donde leímos, la Biblia enseña, iniciando los versos, que cuando Jacob entró a Egipto, el número de los de su casa eran 70, gloria a Dios. Pero cuando salieron de Egipto, habían 2.8 millones de hombres y mujeres que estaban saliendo de aquel lugar. Entraron en un lugar donde fueron maltratados, donde fueron esclavizados. La Biblia dice que se levantó un rey que no conocía a José, y este hombre sintió temor porque empezó a ver que los esclavos estaban multiplicándose. ¿Y cómo es posible que alguien en medio de opresión empiece a crecer? ¿Cómo es posible que alguien en medio de persecución empiece a crecer? Satanás siempre ha cometido un error en este sentido, porque ha tratado de levantar situaciones para detener la iglesia, y la iglesia no se detiene con persecución, la iglesia no se detiene en críticas ni murmuraciones. La iglesia usa esas situaciones para crecer, para alimentarse, para fortalecerse. Es evidente que en todos los tiempos de tragedia, en todos los tiempos de crisis, la iglesia ha mostrado de qué está hecha, y nos hemos convertido en hombres y mujeres mucho más fuertes que lo que éramos ayer. Cuando usted pasa un proceso, cuando viene de una persecución, usted no es la misma persona, se fortalece en ello. Por eso es que la Biblia dice que a este pueblo pusieron comisarios, pusieron personas que lo molestasen con su carga, que los molestasen con su situación. Pero la Biblia dice que mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban. No pueden inventar o tratar de detener a una iglesia que ha sido formada en proceso. La iglesia sabe alimentarse de los procesos. La iglesia sabe crecer en medio de los procesos. La iglesia está diseñada para dar lo mejor en medio de los procesos. Este tiempo de pandemia es el tiempo donde la iglesia ha de dejarse ver y ha de dejar de mostrar al Dios que le servimos. No puede manifestarse un Dios que sana si no hay enfermedad. No puede manifestarse un Dios que liberta si no hay atadura. No puede manifestarse un Dios que suple si no hay crisis. Si no, pregúntele al pueblo de Israel, que vio caer maná del cielo precisamente cuando había hambre en el desierto. Gloria a Dios. Si usted analiza las antigüedades, la mayoría de las cosas poderosas que vieron en Dios la vieron en el desierto. ¿Sabe usted dónde el pueblo vio caer maná del cielo con un milagro poderoso? Diga conmigo, en el desierto. ¿Sabe usted dónde fue que el mar se dividió para que el pueblo pasara en seco? Diga conmigo, en el desierto. ¿Sabe usted de dónde fue que brotó agua de una roca? Diga conmigo, en el desierto. ¿Sabe de dónde usted fue que las aguas fueron endulzadas? Diga conmigo, en el desierto. Los desiertos son la parte que Dios utiliza para hacerlo crecer, y mientras más el enemigo trate de oprimirnos, tanto más nos vamos a multiplicar. No sabe el diablo que la crítica me sirve a mí para ser mejor cristiano, que la murmuración me deja saber con quién cuento, a quién confío, a quién puedo contarle los secretos que tengo de Dios y a quién puedo omitir y echar a un lado. No sabe que me hace mejor persona, que me hace mejor cristiano, que me hace mejor hermano, mejor hijo, mejor ser humano. Cuando paso por proceso, me identifico con todo aquel que está viviendo una situación similar. Por lo tanto, mientras más me opriman, mientras más
me persigan, más me multiplico, más tengo para dar. Gloria a Dios. La gente habla acerca de las caídas, pero la Biblia dice que bienaventurado todo aquel que cae y se vuelve a levantar. Es más fuerte que el que nunca ha caído, porque el que nunca ha caído no sabe a qué sabe el piso, a qué sabe estar abajo. Sin embargo, cuando tú estuviste en ese proceso, en esa baja espiritual, te diste de cuenta de cosas que cuando estabas en las alturas no podías ver. Así que cuando te levantes, te identifica con el de arriba, pero sabes también el proceso que vive el de abajo. Así que mientras más nos opriman, mientras más nos persigan, tanto más nos vamos a multiplicar, tanto más vamos a conocer la gloria del Señor. Nunca hubo una manifestación de poder de Dios en un tiempo que había refrigerio. En los tiempos tranquilos no se menciona que Dios habló. En los tiempos de tranquilidad Dios no se manifestó. En los tiempos de abundancia Dios no hizo milagro. Dios hizo milagro y se manifestó en los tiempos de crisis, en los tiempos de escasez, en los tiempos de persecución. Ahí Dios mostró su gloria. ¿Sabe dónde fue que Pedro pudo ver un ángel abriendo puertas? Fue en una cárcel. ¿Sabe dónde Pablo y Silas vieron un estruendo? Fue en una cárcel. Alguien tiene que bendecir a Dios. Siempre en tiempos de persecuciones, en tiempos de crisis, es donde vamos a conocer al Dios que le servimos. Nadie me hable de un Dios que sana si no ha pasado un proceso de enfermedad. Nadie me puede hablar de un Dios que resucita si no ha pasado un proceso de muerte. Nadie puede hablar de un Dios que suple si no ha pasado un desierto económico. Alguien puede bendecir a Dios. Entonces hay que entender esto. Es que en la crisis el Dios del cielo se mueve, porque cuando todo está bien, no necesitamos milagros. Cuando todo está bien, no necesitamos mover del cielo. Pero cuando hay una necesidad, ahí se mueve Dios. ¿Sabe por qué vino Cristo a la tierra? ¿Sabe por qué vimos la gloria de Cristo hecho hombre? ¿Sabe por qué? Porque había pecado, porque no había oportunidad, porque no había esperanza. Y en medio de esa crisis existencial, en medio de esa crisis mundial, en medio de ese problema de salvación, vino Cristo. O sea, que la gloria de Dios se manifiesta cuando hay necesidad. ¿Sabe cuál es? Que siempre lo digo, la materia prima de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios usa para hacer lo que tiene que hacer? Nada. Si te considera no tener nada, entonces el Dios del cielo vendrá con todo. ¿De dónde él hizo los cielos y la tierra? Diga conmigo, de nada. Cuando parece todo perdido, cuando parece que ya no hay oportunidad, cuando parece que ya no hay forma de salir de esa situación, el Dios del cielo manifestará su mano poderosa. Y le tengo noticia a alguien: todavía el brazo de Jehová no se ha cortado. Todavía la mano de Jehová está extendida para sacarte de esa situación en la que tú te encuentras. Hermano, en este tiempo 2020, iniciando el 2021, la iglesia debió dejarse ver como nunca, porque fue un tiempo de crisis, debimos de aprovecharlo. 2 o 3 que tuvieron en el Chequiná, que tuvieron en el secreto de Dios, vieron la mano de Dios. Hubieron gente con negocios que los negocios no se le cayeron porque encima de la crisis creyeron en Jehová. Gente que mantuvieron sus empleos porque por encima de la crisis creyeron en Jehová. El plan de Dios es bendecirte. Pero ¿sabe cuál es la estrategia de nosotros? Tener fe en medio de la crisis y veremos la mano de Dios. ¿Usted no me cree? Pregúntele a Josafá, que la Biblia dice que 3 reinos los amenazaron y le dijeron: venga, salga y vamos al Soco, ahí en el desierto de Jeruel, y vamos a pelear. Y Josafá como que se turba, pero en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de la dificultad, hicieron una reunión y había un levita llamado Hazahiel, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora bien, si no hay amenaza, el Espíritu no va a venir. Si no te amenazan, el Espíritu no se va a manifestar. Por lo tanto, la manifestación del Espíritu vino sobre Hazahiel es porque había una amenaza de muerte, y como diciendo Dios a través del Espíritu: yo estoy aquí y esa amenaza a ustedes les sabrá como pan. Así que levántese en el nombre de Jesús, no tengan miedo ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Salgan mañana y mañana le entregaré la victoria. Y me gusta lo que hace Josafá, porque Josafá es un hombre de fe. Empieza a poner cantores, empieza a poner músicos, empieza a poner adoradores frente al coro de batalla. Esto parece de loco, parece de gente demente. ¿Cómo es posible que usted coloque adorador enfrente de un campo
campo de batalla. El problema es que Dios habló y dijo que la victoria es nuestra y que de Él es la guerra. Gloria a Dios. No tendrá necesidad para qué pelear. Parado, está firme y veré la salvación que Dios te dará. Así que en esa situación a ti te toca alabar. No importa lo que estés viviendo, siempre el enemigo levantará estrategia para tratar de destruirte, pero tú en medio de ese proceso alaba. La Biblia dice que mientras más los oprimían, mientras más los molestaban, tanto más se multiplicaban. Esto quiere decir que la molestia que trate de hacer Satanás contigo sacará el potencial y lo revelará y te convertirás en un hombre y una mujer peligrosa en Dios. Así que si te están molestando espiritualmente, algo está permitiendo Dios que salga de ti, y cuando eso salga, que se preparen las tinieblas, los demonios a correr, porque lo que se va a manifestar será algo grande a tu favor. ¿Alguien puede bendecir el nombre del Señor ahí? Gloria al Señor por siempre. Aleluya. Empezaron a molestarlo, pero esa molestia causó un despertar interno. Empezó a despertar potenciales que estaban escondidos. Los procesos provocan que de ti salga aquel material por el cual tú estás hecho. Mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban, de modo que los hijos de Israel crecían. Escuche esto, crecían. Pero ¿dónde estaban creciendo? En una situación de guerra. ¿Dónde estaban creciendo? En una situación de crisis. ¿Dónde estaban creciendo? En una situación de esclavitud. Al Dios que usted le sirve, al Dios que yo le sirvo, no lo limita cadena. Alaba a Dios si puede. Al Dios que usted le sirve, al Dios que yo le sirvo, no lo limita ninguna espada. Al Dios que usted le sirve, al Dios que yo le sirvo, no hay sistema que lo pueda limitar. De hecho, él avergüenza a los sistemas, él avergüenza a los reyes, él avergüenza a los gobiernos, porque cuando el hombre dice yo no puedo, él dice yo lo hago. Cuando el hombre dice de ahí no se puede sacar nada, Dios dice de ahí yo saco príncipe y princesa. Por eso es que él llamó a los viles, a los menospreciados, los que no son, y lo hizo sentar con príncipe y avergonzó a todo aquel altivo, para que la gloria y la honra sea solamente de él. Escucha un punto importante de lo que leímos. La Biblia dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios que lo molestasen. Número uno, Satanás va a empezar a molestarte, pero tranquilo, Dios tiene cuidado de nosotros. Molestarse con lo que tú estás haciendo. Tú estás trabajando, estás haciendo tu labor, te estás moviendo como tienes que moverte, pero por encima de eso al enemigo le molesta que tú estés tranquilo. Va a empezar a molestarte, a hacer que tú hagas obras que están de más. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice, verso 12, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Lo que el enemigo estaba tratando de hacer era opacarlo para que ellos le temieran a los egipcios. Y lo que hicieron fue despertar el león que habían en ellos y crecer y multiplicarse. Y ahora lo que ellos estaban tratando de provocar en ellos, lo tenían ellos. Trataban de provocar temor, miedo. Gloria al Señor. Y lo que hicieron fue que sacaron el potencial del pueblo de Israel, y Israel empezó a multiplicarse. Tiene que entender algo, que aunque el enemigo una vez te molestó, no crea que se quedará tranquilo, porque la Biblia dice que nosotros andaremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Acaso no lo ha mencionado usted esto muchas veces? ¿Cómo andamos? De gloria en gloria, de victoria en victoria. El problema es que nadie puede cantar victoria si no hay un proceso. Nadie puede decir estoy en gloria si no antes no hubo una situación que te molestase. Usted no puede decir estoy en victoria si usted estuvo en su casa con Netflix puesto, con una neverita ejecutiva, con manzanita, con perita en la mano y sin proceso y sin guerra. Nadie cante victoria sin batalla. Nadie me cante victoria sin guerra. La guerra es lo que dan la evidencia de la próxima victoria. Alguien puede bendecir a Dios. Por lo tanto, si usted va a andar de victoria en victoria, esto revela que usted tiene que andar de guerra en guerra, de batalla en batalla, de crítica en crítica, murmuración tras murmuración, pero sabiendo que Dios le entregó antes de la victoria para que usted camine en fe. Esto es lo que me gusta de Dios, es que Dios termina la obra antes de empezarla. Gloria al Señor. El fin de Dios es el inicio de mucho. Gloria a Dios, porque ya Él dio tu victoria. Por lo tanto, Él te dice, camina en victoria, camina en fe, levántate erguido. El día que estés viviendo el proceso
proceso más fuerte, que entienda que ya no te queda fuerza, entonces ese día abre el closet de tu casa, abre el closet en tu habitación, ponte el vestido más lindo, ponte la farda más, que te quede mucho más brillosa, ponte el saco, ponte el traje, aleluya, sacúdete el polvo, levántate y da tu mejor alabanza, que ese día que estás viviendo tu peor proceso posiblemente vea la mayor victoria sobre tu vida. El pueblo de Israel estaba viviendo tiempos difíciles, creo que sus peores, y ya tenía unos 400 años cautivo, pero cuando le oprimieron, cuando lo maltrataron, entonces gritaron a Jehová y los cielos se abrieron, y usted conoce la historia. Y como Satanás sabe en la persona de Faraón que no pudo detener el pueblo, trató de buscar otra estrategia. Así que mantente con los ojos abiertos, los oídos atentos, porque Satanás siempre tratará de buscar otra alternativa, otra manera de detenerte, otra manera de pararte, de paralizarte. Pero nosotros somos de los que andamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, no te detenga por nada ni nadie que quiera provocar que tú te paralices en Jesús. Así que nosotros no somos de lo que retrocede. Repítalo conmigo. Yo no soy de lo que retrocede. Yo soy de lo que le cree a Dios. Yo soy de lo que fui llamado. Yo fui de los escogidos y yo no estoy para estar paralizado. Yo voy a caminar por encima de la tormenta. Yo voy a caminar por encima de los desiertos. Yo voy a caminar por encima de las espinas. Yo voy a caminar por encima de las aguas, porque el que me llamó tiene poder sobre todas estas cosas. Así que Satanás tratará de buscar estrategia, manera, forma de detenerte, porque cuando fracase con una, él buscará otra. Gloria al Señor. Por eso debemos de estar activos, atentos y ser astutos, gloria al Señor, como nos manda la palabra de Dios, para mantenernos siempre firmes y nunca tener la confianza a salir de este proceso y descuidarte. No te descuides, que Satanás te está acechando porque quiere que tú caigas, quiere destruirte, quiere avergonzarte, pero Dios quiere mantenerte en un pedestal en victoria en Cristo Jesús. Por eso es que luego de él oprimirlo, maltratarlo, tratarlo de opacar, molestarlo con su carga y ver que lo que esto provoca es crecimiento, entonces busca otra estrategia. Y la segunda estrategia fue, gloria al Señor, la segunda estrategia fue buscar la manera de que ellos no nazcan, o al nacer matarlo. Escuche esto. Por eso es que la Biblia dice que él fue a la maternidad de Egipto, se tiró el rey, se tiró el faraón a la maternidad de Egipto y le dijo a las parteras: aquí hay una sesión donde traen a las hebreas. Ustedes dos, la que convocan este departamento, necesito que cuando la asistan a las hebreas, específicamente el egipcio que nazca normal, pero a las hebreas cuando nazca y la asistáis, si ven que el género es niño, varón, mátenlo. Y si es hembra, entonces que nazca. Gloria al Señor. Buscó esta estrategia porque su fin era darle terminación a la multiplicación y detener la promesa, que era un Moisés que había de nacer. Pero lo más estúpido que yo he visto para detener a una generación que se multiplica a través de la mujer es que el diablo trató de detener a los hombres. Es que el hombre no pare. Si usted quiere tratar de detener lo que se multiplica, debió de que cuando nacieran sean hembras y detener las hembras. Así se acaba el crecimiento, porque un hombre no puede parir, un hombre no da luz. Sin embargo, él dice: maten a los niños, a los varones, pero las hembras iban a seguir naciendo, iban a seguir creciendo, y después cuando se casen se iban a seguir multiplicando. Así que yo siento que esto es estúpido. Gloria al Señor. Y es que Satanás siempre cometerá estupideces, porque tenemos a un Dios que trastorna los pensamientos del enemigo con el fin de que nosotros nos mantengamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aprovecha los momentos de crisis, que en el momento de crisis hay una gloria sobre tu vida que tiene que ser manifestada, y se va a manifestar en el momento de crisis. No es en los momentos de paz donde tú ves la paz. La paz tú puedes visualizarla y disfrutarla, es cuando tú terminas de pasar una guerra. Gloria al Señor. Es que tú, estando en paz y te dan paz, no vas a aprender a saborear
a disfrutar ni a valorar esa paz porque nunca tuviste guerra. Por lo tanto, Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da. La paz que yo le voy a dar es una paz que por encima de las persecuciones, por encima de todo lo que el hombre trata de hacerlo y el Satanás trata de hacer y el infierno completo, ustedes se van a mantener tranquilos porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Recuerden lo que dijo Jesús, Juan capítulo 16 verso 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que camina por fe, levántate en fe y recuerda, esta es la iglesia, la que crece en medio de crisis. La iglesia no se pone a llorar en medio de persecución. La iglesia no baja el morro y empieza a moquear y a decir, ay, mira cómo estoy. No, la iglesia se levanta y da una alabanza en esos momentos difíciles para darle a entender a este mundo que se puede tener paz en medio de la tormenta, que se puede mantener una alabanza en medio de la crisis y que podemos, como hicieron los israelíes, hacerle fiesta a Dios en medio de un desierto. Estamos capacitados para eso, estamos preparados para dar la batalla, estamos aquí para adorar a Dios por encima de cualquier proceso, de cualquier dificultad y glorificar su nombre en medio del desierto. Voy a crecer por encima de cualquier dificultad, voy a multiplicarme por encima de cualquier persecución, porque yo soy iglesia y me caracterizo por eso, crecer en medio del desierto, levantarte en medio de las persecuciones, en medio de la guerra, tener victoria, porque esa es la iglesia. La iglesia crece y todo el tiempo ha crecido en medio de persecución. Iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a seguir creciendo, levantándonos en el nombre de Jesús. Nada ni nadie nos puede detener, porque delante de nosotros va el capitán Jesucristo, llevándonos en paz hacia la gloria eterna. Así que de aquí para el cielo, sin detenernos, porque somos la iglesia del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, la paz de Dios contigo. Y recuerda, tú eres la iglesia. Aleluya, poderoso. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano José Arias y esta palabra tan edificante, tan wow, tan cortante, ¿no? Que revela tantas verdades. Por eso es que la iglesia no puede estar escuchando muchos pronósticos, José. Mirando a las voces. Aleluya, poderoso. Por eso es, amado, que la iglesia, José, no puede estar mirando mucho pronóstico, muchas voces agoreras de que viene por aquí. Suelte eso, amado. Usted es iglesia, usted es eclesía, aleluya. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, y ya lo que va a pasar con la iglesia, el Señor lo definió. Escrituralmente está ahí.